Si te conmueven las historias reales de traición, fuerza y superación, este relato te atrapará. Apoya nuestro trabajo dejando tu like, suscribiéndote para no perderte ninguna historia y activando las notificaciones para ser el primero en conocerlas. Ahora, sumérgete en el viaje de Lyra. Hay historias que se te quedan grabadas, no por ser extraordinarias, sino por ser terriblemente humanas. La de Lyra es una de esas. Hoy muchos la ven como una mujer de acero, casi inquebrantable, pero yo recuerdo a la Lyra de antes, la que vivía en lo que parecía un cuento de hadas moderno. Su relación con Orion Geu no era simplemente una relación de pareja, era una especie de leyenda urbana entre quienes los conocían. Él, un titán de los negocios, un hombre que movía millones con una simple llamada y cuya frialdad en las salas de juntas era notoria, se derretía por completo cuando se trataba de ella. Era una devoción que iba más allá del amor, era una obsesión, una necesidad de tenerla como el centro de su universo, y todos éramos testigos de ello. Para que se hagan una idea de la magnitud de su entrega, no hablo de los típicos gestos románticos. Hablo de que Orion era capaz de abandonar una negociación multimillonaria en Tokio si Lyra le decía por teléfono que tenía un simple resfriado. Cancelaba vuelos, dejaba plantados a socios internacionales y movía su agenda de una manera que para cualquier otro empresario de su nivel habría sido un suicidio profesional, pero para él, la única pérdida real era ver una sombra de tristeza en el rostro de Lyra. Le construyó una vida donde cada capricho, cada deseo, era satisfecho al instante. Si a ella se le antojaba un dulce que solo vendían en una pequeña pastelería de París, él enviaba su jet privado a buscarlo. Su mundo estaba diseñado para que ella nunca sintiera la más mínima incomodidad, y Lyra, por su parte, vivía inmersa en esa burbuja de amor absoluto. No era una mujer ingenua, para nada, pero había entregado su confianza de una forma total y completa. Sentía en cada poro de su piel que era la única mujer en el mundo para Orion. Él la hacía sentir segura, protegida, como si nada malo pudiera tocarla mientras él estuviera a su lado. Recuerdo verla en eventos sociales, con esa sonrisa genuina, esa calma que solo tiene alguien que se sabe amado sin condiciones. No era la arrogancia de la riqueza, era la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ella realmente creía que su amor era una fortaleza inexpugnable, la única constante en un mundo caótico. Cuando Lyra quedó embarazada, esa devoción de Orion alcanzó niveles casi absurdos. Él no solo estaba feliz, estaba extasiado, como si hubiera conquistado el único logro que le faltaba. Su frialdad empresarial se transformó en una ternura paternal que sorprendió a todos. Le hablaba al vientre de Lyra durante horas. Le leía informes de mercado como si fueran cuentos de cuna y ya había diseñado el ala pediátrica de uno de sus hospitales con el nombre de su futura hija. Para él, esa niña, Sua, era la consolidación de su legado. Para Lyra, era la prueba definitiva de que su amor era eterno, la materialización de esa felicidad perfecta que habían construido juntos. El futuro parecía un camino de luz ininterrumpida, pero los cuentos de hadas a menudo tienen un capítulo oscuro, y el de Lyra llegó de la forma más brutal posible. Con 7 meses de embarazo, en ese estado de vulnerabilidad y plenitud, el destino le tenía preparada una emboscada. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que ella había decidido ir a la oficina de Orion para darle una sorpresa, llevando consigo los últimos ecosonogramas de Sua. La puerta de su despacho, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta, y lo que vio no fue una escena de película, con gritos o drama. Fue algo silencioso, fugaz, pero inequívoco. Orion, su Orion, con una joven estudiante universitaria en una actitud que no dejaba lugar a dudas. No hubo palabras, solo una imagen que se quemó en su retina para siempre. El impacto no fue solo emocional, fue físico, una onda expansiva que recorrió todo su cuerpo. Lyra sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, un vértigo helado seguido de un dolor agudo en el vientre. El aire le faltó, y el shock de la traición se mezcló instantáneamente con el pánico por su hija. En ese momento, el mundo perfecto que Orion había construido para ella se hizo añicos. Ya no importaban los jets privados, ni los caprichos cumplidos. Solo existía esa imagen desgarradora y la contracción violenta que le anunciaba que algo terrible estaba a punto de pasar. La traición no solo le rompió el corazón,
sino que forzó a su hija a venir al mundo antes de tiempo, marcando su llegada con el dolor de su madre. Sua nació esa misma noche, en un parto prematuro y angustiante. Era una bebé diminuta, increíblemente frágil, conectada a un sinfín de tubos en una incubadora. La alegría del nacimiento fue opacada por el miedo constante y la sombra de lo que había sucedido horas antes. Lyra pasaba los días y las noches en la unidad de cuidados intensivos, con la mirada fija en esa pequeña luchadora. Su amor por Sua nació entrelazado con una herida profunda. Cada vez que miraba la fragilidad de su hija, no podía evitar recordar que había sido la traición de su marido, el hombre que juraba protegerlas, la que la había puesto en esa situación de riesgo. La pequeña Sua llevaba, desde su primer aliento, la cicatriz de la primera gran fractura de su familia. Orion, por supuesto, estaba devastado, pero su devastación parecía más por las consecuencias que por el acto en sí. Lloró, suplicó, se arrodilló frente a Lyra en el pasillo del hospital, jurando que no sabía lo que había hecho, que aquella noche había sido drogado por esa estudiante, Leni. Su desesperación era palpable, pero para Lyra, sus palabras sonaban lejanas, vacías. ¿Cómo podía creerle? ¿Cómo podía confiar de nuevo en el hombre cuya infidelidad casi le cuesta la vida a su hija? Dentro de ella, una batalla se libraba. El amor que aún sentía por él, o lo que quedaba de él, luchaba contra el instinto de protección de una madre herida. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Fue entonces cuando Orion, en un intento desesperado por no perderla, hizo algo propio de él, un movimiento estratégico, casi contractual. Sabiendo que las palabras no bastarían, hizo que su equipo de abogados redactara un documento insólito. No era una carta de amor, sino un contrato de divorcio postfechado y firmado por él. En sus cláusulas, le entregaba a Lyra la potestad absoluta de terminar su matrimonio en el momento en que ella lo decidiera, sin necesidad de su consentimiento, si él volvía a fallarle de cualquier manera. Le entregó el poder sobre el final de su historia, como si un documento legal pudiera enmendar una herida del alma. Era su forma de decir, te entrego mi futuro como garantía. Lyra, agotada física y emocionalmente, con una hija recién nacida luchando por vivir, aceptó el documento. No lo hizo por amor, ni porque creyera en su arrepentimiento. Lo hizo por Sua. Necesitaba un padre para su hija. Necesitaba la estructura y la estabilidad que Orion representaba, al menos en apariencia. Pero no olvidó. Guardó ese contrato en una caja de seguridad, lejos de su vista, pero siempre presente en su mente. Era un recordatorio constante de que su matrimonio ya no se basaba en la confianza ciega, sino en un acuerdo con condiciones. La primera fractura se había sellado con un parche legal, pero por debajo, la grieta seguiría creciendo en silencio, esperando el momento de romperlo todo en pedazos. Pasaron 5 años. 5 años en los que Lyra y Orion vivieron en una especie de tregua cuidadosamente orquestada. La perfección de antes nunca regresó. Eso era imposible. En su lugar, construyeron una normalidad funcional, una rutina familiar centrada por completo en el bienestar de Sua. La niña había crecido, y aunque seguía siendo una presencia delicada que requería cuidados constantes, también era una fuente de luz y alegría que mantenía a la familia unida. Lyra se dedicó a ella en cuerpo y alma, convirtiéndose en una leona protectora. Orion, por su parte, parecía haber aprendido la lección. Era un padre presente, cariñoso, pero Lyra nunca bajó la guardia. El contrato de divorcio seguía en la caja fuerte, un recordatorio silencioso de que su paz dependía de un hilo muy fino. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que las viejas heridas nunca se cierran del todo, simplemente dejan de sangrar por un tiempo. La frágil paz de Lyra se hizo añicos en un sábado por la tarde, en un lugar tan mundano como una heladería cerca de un parque. Estaba con Sua, comprándole su sabor favorito, cuando a lo lejos vio una figura familiar. Era Orion, pero no estaba solo. Lo acompañaba una mujer y un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. Al principio, Lyra pensó que eran socios o amigos, pero entonces el niño se giró, y el corazón de Lyra se detuvo. Tenía los mismos ojos de Orion, la misma forma de la mandíbula, la misma sonrisa. Era una réplica en miniatura de su marido. El helado de Sua se resbaló de la mano de Lyra, cayendo al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en el silencio que se había apoderado de su mente. No hizo falta una confrontación.
No hicieron falta gritos. Todo quedó claro en el instante en que Orion se dio cuenta de que ella los estaba mirando. El pánico que inundó su rostro fue la confesión más elocuente. Era una mirada de terror puro, la de un hombre atrapado en su propia mentira. Y la mujer a su lado, aunque habían pasado 5 años, era inconfundible. Lenny, la estudiante universitaria. El niño, As, era la prueba viviente de que la historia de haber sido drogado era una farsa. Era la consecuencia de su traición, un secreto que había mantenido oculto durante años. Esa noche, en la fría y silenciosa mansión que una vez fue su hogar feliz, la verdad salió a la luz. Orion, acorralado, intentó tejer una historia de nobleza y responsabilidad. Explicó que Lenny había aparecido de la nada hacía unos meses, buscando trabajo en su empresa. Juró que no supo de la existencia de As hasta ese momento. Intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, un hombre honorable que no podía darle la espalda al hijo que no sabía que tenía. Hablaba de su deber, de la culpa que sentía por ese niño que crecía sin padre. Cada palabra estaba diseñada para mitigar el golpe, para transformar su engaño en un acto de redención. Pero Lyra ya no era la misma mujer de hacía 5 años. Mientras él hablaba, Lyra no escuchaba a un padre arrepentido. Escuchaba el eco de una mentira que había sostenido su matrimonio durante media década. Cada justificación era una pala de tierra sobre la tumba de la confianza que ella había intentado reconstruir con tanto esfuerzo. Se sintió estúpida, ingenua, por haber aceptado ese contrato, por haber creído que podían superar aquello. El niño, As, no era solo un niño inocente. Era el fantasma de esa noche en la oficina, la materialización de la mentira. El amor que había luchado por mantener vivo se convirtió en cenizas en ese preciso instante. La traición no había sido un error de una noche, había sido un engaño continuo y deliberado. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando Orion vio que sus excusas no funcionaban, que la frialdad en la mirada de Lyra era impenetrable, jugó su carta más desesperada. Con la voz entrecortada, tratando de generar una pizca de compasión, reveló la verdadera razón de su acercamiento a Lenny y As. El niño estaba enfermo, gravemente enfermo. Padecía una insuficiencia renal avanzada, y su vida dependía de encontrar un donante de riñón compatible. De repente, la atmósfera de la habitación cambió. Ya no se trataba solo de una infidelidad y un hijo secreto. Ahora, la vida de un niño estaba en juego, y esa terrible noticia lo complicaba todo, de una manera que Lyra no habría podido imaginar. Orion continuó con su relato, detallando la angustia de los últimos meses. Habían buscado un donante por todas partes. Lenny no era compatible, ni nadie de su familia. Las listas de espera eran interminables, y el tiempo se agotaba para As. Describió noches en vela en el hospital, la mirada asustada del niño, la desesperación de una madre. Estaba pintando un cuadro de sufrimiento, intentando que Lyra viera la situación desde su perspectiva, la de un padre atrapado entre su pasado y la necesidad de salvar a su hijo. Estaba, de manera sutil y manipuladora, preparando el terreno para lo que estaba a punto de pedir, una petición tan monstruosa que desafiaba toda lógica y decencia. Y entonces, soltó la bomba final, la pieza del rompecabezas que lo convertía todo en una pesadilla. Dijo que, como último recurso, habían empezado a hacer pruebas de compatibilidad a sus propios parientes, con la remota esperanza de encontrar a alguien, y la habían encontrado. Existía un donante, uno solo, un donante perfecto, con una compatibilidad tan alta que los médicos la calificaron de milagrosa. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Lyra sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición helada que le oprimía el pecho. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera, y Orion finalmente lo pronunció. Sua, su hija. Su frágil y preciosa Sua era la única persona en el mundo que podía salvar al hijo de su amante. La reacción de Lyra fue visceral, inmediata. Un no rotundo, cargado de incredulidad y furia. ¿Cómo se atrevía siquiera a considerarlo? Poner en riesgo la vida de Sua, cuya salud siempre había sido un motivo de preocupación, para salvar al niño que era el símbolo de su traición. Era una idea grotesca, inhumana, pero al mirar a Orion, Lyra vio algo aterrador. La desesperación en sus ojos se estaba transformando en una determinación fría, la misma que usaba para cerrar un trato hostil. Ya no era su marido, suplicando.
Era Orion Geu, el magnate, que había identificado un recurso para solucionar un problema. En ese momento, Lyra comprendió que él ya había tomado una decisión. El no de Lyra no fue un obstáculo para él, sino un inconveniente que planeaba sortear. Ella lo vio en la forma en que su mandíbula se tensó, en cómo su mirada se desvió hacia el teléfono. Empezó a hacer llamadas a escondidas, a hablar en susurros con médicos y abogados. Ya no buscaba el permiso de Lyra. Estaba organizando una operación clandestina. Planeaba engañar a su propia esposa y, lo que era infinitamente peor, manipular a su propia hija para que entrara en un quirófano. La traición había alcanzado un nuevo nivel de perversidad. Ya no se trataba de un cuerpo ajeno en su cama. Se trataba de sacrificar el cuerpo de su hija en un altar de culpa y mentiras. El plan ya estaba en marcha. La ejecución del plan de Orion fue una obra maestra de manipulación psicológica, tan cruel como efectiva. No podía decirle la verdad a una niña de 5 años, así que le inventó un cuento. Le dijo a Sua que iban a jugar a un juego de héroes secretos, donde ella tenía una energía mágica extra que podía compartir para ayudar a un niño muy enfermo. La llenó de halagos, le dijo que era la niña más valiente y especial del mundo, y que su papá estaría inmensamente orgulloso de ella por este acto secreto. Le compró el pony que tanto había deseado y le prometió un viaje a Disneylandia. Sua, en su inocencia, se creyó cada palabra. Para ella, ir al hospital era una aventura emocionante, una misión secreta con su amado padre. Mientras tanto, Lyra sentía una ansiedad que le carcomía las entrañas. La repentina efusividad de Orion hacia Sua, las conversaciones telefónicas en voz baja que se cortaban en cuanto ella entraba en la habitación, el anuncio de un chequeo médico especial para la niña del que ella no sabía nada. Todo eran señales de alarma que gritaban peligro. Su instinto maternal le decía que Orion estaba tramando algo terrible. Empezó a moverse en las sombras, revisando sus correos, sus documentos. Se sentía como una extraña en su propia casa, una espía tratando de descifrar una conspiración contra su propia hija. La confianza estaba tan rota que ahora solo le quedaba la sospecha. La confirmación llegó de la manera más fría y burocrática posible. En el estudio de Orion, dentro de un maletín que él raramente dejaba abierto, Lyra encontró una carpeta. Dentro no había contratos de negocios, sino un formulario de admisión hospitalaria. El nombre del paciente, Suageu. El procedimiento, nefrectomía izquierda. La fecha, esa misma mañana. La palabra nefrectomía le sonó ajena, clínica, pero una búsqueda rápida en su teléfono se la tradujo en una sentencia. Extirpación de un riñón. El aire se le escapó de los pulmones. No era un chequeo, era una mutilación, y estaba sucediendo en ese preciso momento. El tiempo se había acabado. El trayecto al hospital fue una mancha borrosa de pánico y furia. Lyra no recuerda haber cerrado la puerta de casa, solo el rugido del motor de su coche mientras se lanzaba al tráfico de la ciudad. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento delante de ella, un enemigo. Su mente era un caos de imágenes, la cara inocente de Sua, la mirada calculadora de Orion, la palabra nefrectomía, parpadeando en su cerebro como una luz de neón. Intentó llamar al hospital, pero su número parecía estar bloqueado. Gritaba sola en el coche, una mezcla de súplicas y maldiciones, rogándole a un Dios en el que ya no creía que le permitiera llegar a tiempo para detener esa atrocidad. Llegó al hospital como un huracán, dejando el coche mal aparcado en la entrada. Corrió por los pasillos de mármol, gritando el nombre de su hija, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban detenerla. Su desesperación era un espectáculo incómodo para los transeúntes, pero a ella no le importaba. Finalmente, llegó al ala de cirugía pediátrica, con el pecho ardiendo y la garganta seca. Una enfermera jefe, con una calma exasperante, la interceptó. Con una voz monótona, le informó que la intervención de la señorita Geu había terminado con éxito, que ambos niños, Sua y As, ya estaban en sus respectivas habitaciones de recuperación. La palabra éxito sonó como el insulto más grande que Lyra había oído en su vida. Había llegado tarde. Cuando por fin le permitieron entrar en la habitación, la imagen que vio la destrozó. Sua estaba pálida, acurrucada en la cama, con una vía intravenosa en su pequeño brazo y un gran apósito manchado de sangre en su costado. Estaba adormilada por la anestesia,
desorientada. Al ver a su madre, sus ojos se llenaron de una confusión temerosa. Sus primeras palabras no fueron de dolor, sino de culpa. «Mamá», susurró con voz débil, «¿papá está enfadado conmigo? ¿Hice algo malo?» En ese instante, Lyra comprendió la verdadera dimensión de la crueldad de Orion. No solo le había robado un órgano a su hija, le había robado su inocencia, haciéndole creer que el dolor que sentía era un castigo merecido. Una rabia fría y silenciosa se apoderó de Lyra. Dejó a Sua al cuidado de una enfermera y caminó por el pasillo hasta la suite VIP donde se recuperaba As. Allí estaba Orion, de pie junto a la cama del niño, con una expresión de alivio en el rostro. Cuando vio a Lyra, su sonrisa vaciló. Ella no dijo nada. No había palabras para expresar el abismo de desprecio que sentía. Simplemente lo miró, y en esa mirada le transmitió todo: su odio, su asco, la promesa de que nunca se lo perdonaría. Era una declaración de guerra silenciosa. Después, dio media vuelta y regresó a la habitación de Sua. Su único universo, ahora, era esa cama de hospital. Su única misión, cuidar de la hija que él había sacrificado. Las siguientes horas fueron una lenta caída en una nueva pesadilla. Sua empezó a tener fiebre. Al principio era baja, pero luego comenzó a subir de manera alarmante. Se quejaba de un dolor agudo, mucho más intenso de lo que los médicos habían previsto. Su respiración se volvió superficial, dificultosa. Lyra, con el corazón en un puño, llamó a la enfermera una y otra vez. Conocía a su hija. Sabía que algo iba terriblemente mal. La respuesta inicial del personal fue condescendiente. «Son reacciones normales, señora Heu». Pero la insistencia de Lyra, su pánico creciente, empezó a revelar una verdad mucho más siniestra. La fiebre de Sua no cedía. Empezó a convulsionar. Lyra, desesperada, corría por los pasillos buscando a un médico, a cualquiera, pero el piso estaba extrañamente vacío de personal cualificado. Finalmente, una joven enfermera, con los ojos llenos de lástima, se quebró y le confesó la verdad. Por órdenes directas del señor Heu, todo el equipo de cirujanos senior y especialistas en postoperatorios había sido asignado en exclusiva a la suite de As para monitorizar su recuperación y asegurar que no hubiera ningún tipo de complicación. Orion había pagado una fortuna para garantizar la mejor atención para el hijo de su amante, y al hacerlo, había dejado a su propia hija completamente desprotegida. La negligencia no fue un accidente, fue una decisión de negocios. El final fue silencioso y desolador. Lyra se encontraba sola en la habitación, sosteniendo la mano de Sua mientras los monitores a su alrededor emitían pitidos cada vez más erráticos que ya nadie escuchaba. La ayuda nunca llegó. En un último momento de lucidez, Sua abrió los ojos y miró a su madre. Su vocecita fue apenas un susurro. «Lo siento, mamá. Perdóname. No sé qué hice mal». Y con esa disculpa inmerecida en sus labios, su pequeño cuerpo se rindió. Murió en los brazos de su madre, creyendo hasta el último aliento que su muerte era su culpa. Lyra la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el calor abandonaba su cuerpo, mientras un silencio profundo y absoluto, el silencio del fin del mundo, llenaba la habitación y su alma para siempre. En el silencio que siguió al último suspiro de Sua, el mundo de Lyra no explotó en gritos y llanto. Se contrajo en un punto de quietud absoluta, una nada helada y silenciosa. Siguió sosteniendo el cuerpo de su hija, sintiendo cómo la última traza de calor vital la abandonaba. El tiempo perdió todo su significado. Podrían haber pasado minutos u horas, solo cuando una enfermera entró finalmente en la habitación, atraída por el silencio de los monitores, y pronunció con torpeza la hora oficial de la muerte. Lyra pareció volver a su propio cuerpo. Pero la mujer que regresó no era la misma que había entrado en ese hospital. Era un espectro, una cáscara vacía con los ojos ardiendo de una calma aterradora. Con una precisión que horrorizó al personal del hospital, Lyra se puso en acción. Cuando intentaron tomar el cuerpo de Sua para llevarlo a la morgue, su voz, aunque baja, fue cortante como el acero. Nadie la toca. Ella misma, con una delicadeza infinita, desconectó los tubos que aún estaban adheridos al pequeño cuerpo. Ella la envolvió en la sábana más limpia que pudo encontrar. Se negó a firmar cualquier papel de autopsia. Anunció, para el asombro de todos,
que se llevaba a su hija. No habría procedimientos burocráticos, no habría demoras. Sua ya había sufrido suficiente a manos de esa institución. Lyra la estaba reclamando, protegiéndola en la muerte como no pudo hacerlo en sus últimas horas de vida. Al salir de la habitación, empujando ella misma la camilla, se encontró de frente con Orion. Él venía por el pasillo, probablemente alertado de la complicación. Al ver la escena, Lyra, con el rostro impasible, empujando un cuerpo cubierto por una sábana, la comprensión y el horror lo golpearon. «Lyra», empezó a decir, con la voz quebrada por una culpa que llegaba demasiado tarde. Ella no se detuvo, no lo miró, siguió caminando, pasando a su lado como si él fuera un completo desconocido, un obstáculo invisible en su camino. Su silencio fue un castigo mucho más profundo que cualquier acusación. Para la nueva Lyra, Orion Geu ya no existía. Acababa de ser borrado de la realidad. Lyra condujo durante la noche hasta un crematorio que operaba las 24 horas, un lugar desolado en las afueras de la ciudad. El viaje fue extrañamente sereno. El dolor era tan inmenso que se había convertido en un zumbido de fondo, una energía que la impulsaba hacia adelante. En el crematorio, gestionó el papeleo con una eficiencia robótica. No derramó ni una lágrima. El empleado nocturno la miraba con una mezcla de lástima y desconcierto. Lyra estaba tomando el control de la única manera que le quedaba, asegurándose de que el cuerpo de su hija se transformara en algo que solo le perteneciera a ella, algo que Orion nunca pudiera visitar, profanar o reclamar. La cremación era un acto final de posesión y de ruptura. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de un gris pálido, le entregaron una pequeña caja de madera. Pesaba más de lo que esperaba. Era todo lo que quedaba de su hija, de sus risas, de su fragilidad. Esa realidad tangible casi la quiebra, pero se aferró a su resolución. Su siguiente parada fue un joyero exclusivo en el centro de la ciudad, un artesano conocido por su discreción y su habilidad para trabajos personalizados urgentes. Entró en la tienda y, sin ningún preámbulo, colocó la caja sobre el mostrador de terciopelo. Su petición fue clara y escalofriante. Quería que una parte de las cenizas de Sua fuera sellada dentro de un pequeño colgante de platino, un diseño minimalista que pudiera llevar siempre consigo, pegado a su piel. Mientras el joyero trabajaba, Lyra se dirigió al banco. El director la recibió con la deferencia habitual, sin saber la tormenta que se había desatado en su vida. Ella pidió acceso a su caja de seguridad, la misma que no había abierto en 5 años. Allí estaba, un sobre amarillento por el tiempo. Dentro, el contrato de divorcio que Orion había firmado con tanta arrogancia. Lo sacó y leyó la cláusula clave. En caso de que volviera a fallarle de cualquier manera. La frase era una burla grotesca de lo que había sucedido. Él no le había fallado. Él había ejecutado a su hija. Salió del banco con el documento en la mano y se dirigió directamente a la oficina de su abogado. El acto de firmar los papeles del divorcio fue un ritual solemne. La mano de Lyra no tembló. Su firma fue firme, precisa, cada trazo una liberación. No estaba simplemente terminando un matrimonio. Estaba ejecutando una sentencia. Estaba aniquilando a la Lyra que una vez amó a Orion Geu. Esa mujer había muerto en la habitación del hospital junto a su hija. El abogado, un hombre mayor que conocía a la familia desde hacía años, la observaba con tristeza, ofreciéndole sus condolencias. Ella simplemente asintió, recogió su copia de los documentos y se fue. Sus emociones estaban encerradas bajo capas de hielo, canalizadas hacia un único propósito. De vuelta en su casa, ahora un mausoleo de recuerdos, comenzó a preparar su venganza. No sería una venganza de gritos y lágrimas, sino de hechos fríos e irrefutables. El primer elemento del paquete fue el certificado de defunción de Sua, recién emitido. Hizo una copia. La causa de la muerte, escrita en un lenguaje clínico y brutal, shock séptico postoperatorio, era una acusación en sí misma. Colocó el certificado junto a la copia del contrato de divorcio recién firmado. Era la prueba legal del crimen y su consecuencia directa, el fin de su unión y el testimonio de su pérdida. El golpe de gracia llegó de una fuente inesperada. Una de las enfermeras del turno de noche, consumida por la culpa, la había contactado en secreto. Le confesó no solo los detalles de la negligencia médica, sino algo que había oído por casualidad. Escuchó a Lenny hablando por teléfono con alguien, instruyendo a As sobre qué decir, recordándole que debía llamar papá a Orion delante de todos. Lyra, usando sus recursos,
No tardó en conseguir una grabación de esas conversaciones. La verdad era más perversa de lo que imaginaba. Añadió un pequeño dispositivo USB con el archivo de audio al paquete. Era la pieza final, la que no solo expondría a Orion, sino que destruiría el mismísimo motivo de su sacrificio. El paquete estaba listo. Un simple sobre de cartón grueso, sin remitente. Lyra sabía que Orion había organizado un gran evento de prensa para esa misma tarde. Una ceremonia para presentar oficialmente a Asheu como su hijo y heredero. La ironía era tan amarga que casi podría haberla hecho reír, si aún fuera capaz de hacerlo. Llamó a un servicio de mensajería de confianza y le dio instrucciones muy precisas. El paquete debía ser entregado en mano a Orion Geou, en el escenario, en medio de su discurso. Su trabajo había terminado. Había plantado la bomba. Ahora solo le quedaba esperar a que la onda expansiva lo destruyera todo. El escenario para la caída de Orion Geou fue tan grandioso como su ego. Eligió el salón de baile principal de su hotel insignia, un espacio opulento con lámparas de araña de cristal que goteaban luz sobre una congregación de la élite de la ciudad. Estaban todos allí, periodistas de las principales cadenas, magnates rivales con sonrisas calculadoras, socios comerciales y la alta sociedad, todos atraídos por el escándalo y la curiosidad. El aire estaba cargado de murmullos y flashes de cámaras. Orion pretendía controlar la narrativa, presentar su adulterio y su hijo secreto no como una traición, sino como un acto de responsabilidad tardía. Estaba a punto de descubrir que ya no era el director de esta obra. En los momentos previos a subir al escenario, Orion era una maraña de contradicciones. Por supuesto que sentía la culpa por la muerte de Sua. Era un peso constante en su pecho, un dolor sordo que lo despertaba por la noche. Pero Orion era un maestro en el arte de la compartimentación. Había archivado ese dolor en un rincón oscuro de su mente, bajo la etiqueta de tragedia inevitable. Se convenció a sí mismo de que esta ceremonia, este reconocimiento de As, era la única forma de dar un sentido a esa tragedia, de crear un legado positivo a partir de las cenizas de su error. Se estaba engañando a sí mismo con la misma habilidad con la que engañaba a sus competidores en los negocios. Lenny, por su parte, desempeñaba su papel a la perfección. Estaba en primera fila, sosteniendo la mano de un pequeño As, que parecía perdido y abrumado dentro de un caro traje en miniatura. Lenny proyectaba una imagen de humildad y gratitud, la madre soltera rescatada por la nobleza del padre de su hijo. Pero si uno miraba de cerca, podía ver un brillo de triunfo en sus ojos. Creía que lo había logrado. Había sobrevivido a la pobreza. Había colocado a su hijo en el centro de una de las familias más ricas del país y se había asegurado un futuro de lujo y poder. Estaba a solo unos minutos de consolidar su victoria, sin saber que su elaborado plan estaba a punto de implosionar. Con una confianza ensayada, Orion subió al escenario y se paró en el podio. Las luces lo bañaron, silenciando a la multitud. Comenzó su discurso con una voz firme, hablando de los giros inesperados de la vida, del legado y de la familia en todas sus formas. Mencionó con un tono sombrío su reciente y devastadora pérdida, pero rápidamente giró hacia el futuro, hacia la nueva esperanza que As representaba. Era una actuación magistral, un intento de reescribir la historia en tiempo real, de transformar su sórdida traición en una conmovedora historia de redención. Estaba vendiendo una mentira, y la audiencia, por el momento, la estaba comprando. Justo cuando se preparaba para llamar a As al escenario, ocurrió la interrupción. Un mensajero con un uniforme genérico subió los escalones del escenario con una calma desconcertante. La seguridad del hotel se movió para interceptarlo, pero el hombre simplemente dijo: «Entrega prioritaria para el señor Orion Geou, solo para sus manos». La extraña violación del protocolo silenció cualquier murmullo restante. Todas las miradas, todas las cámaras, se clavaron en ese inesperado intercambio. Orion, visiblemente molesto por la interrupción pero esforzándose por mantener la compostura, tomó el simple sobre de cartón que el mensajero le extendía. Bajo el resplandor de los focos y la mirada atenta de cientos de personas, Orion abrió el paquete. Su mente se preparó para una demanda legal, un documento de un competidor. Pero lo que vio le heló la sangre en las venas. Lo primero fue una hoja de papel oficial, fría y burocrática. El certificado de defunción de su Asheu, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte y la causa,
Shock séptico como complicación de una nefrectomía. El público no podía leer el texto, pero todos vieron cómo el color abandonaba el rostro de Orion, cómo su máscara de control se resquebrajaba visiblemente. Con manos que ahora temblaban de forma incontrolable, sacó el segundo documento. Eran los papeles del divorcio, con la firma clara y decidida de Lyra en la parte inferior. El mismo contrato que él había usado como un truco para mantenerla a su lado hacía 5 años, ahora regresaba como su sentencia. Su matrimonio, la vida que él creía poder reparar con dinero y poder, había terminado oficialmente. El zumbido en la sala creció. La gente sabía que estaba presenciando un drama, aunque todavía no entendían la magnitud del mismo. La estructura de la vida de Orion se estaba desmoronando en público. Finalmente, sus ojos se posaron en el pequeño dispositivo USB que yacía en el fondo del sobre. Sin pensar, en un acto casi reflejo, lo conectó al ordenador portátil del atril, el mismo que estaba conectado al sistema de sonido del salón. Tal vez esperaba encontrar más documentos, una explicación. El único archivo en el dispositivo se llamaba «Para ti». Hizo clic. El silencio en la sala era total. Y entonces, una voz infantil llenó el espacio, amplificada por los altavoces para que todos la oyeran. Era la voz de Az, nítida y clara, proveniente de la grabación que Lyra había conseguido. La grabación era una conversación entre Lenny y su hijo. La voz aguda y ansiosa de Lenny se escuchó primero. «Recuerda, tienes que llamarlo papá todo el tiempo. Orion es tu papá ahora, ¿entiendes?» Y luego, la respuesta inocente y confusa de Az. «Pero mamá, tú dijiste que mi papá de verdad es el de la foto que tienes guardada. ¿Por qué tengo que mentir?» La onda de choque fue instantánea. La grabación continuó, con Lenny instruyendo al niño sobre cómo fingir sus síntomas, sobre la historia que debía contar. La farsa quedó expuesta. El niño por el que Orion había sacrificado a su propia hija ni siquiera era suyo. La verdad golpeó a Orion con la fuerza de un tren. Se dio cuenta, en un instante de claridad insoportable, de la enormidad de lo que había hecho. Había matado a Sua, a su sangre, a su hija, por una mentira, por una estafadora y un niño que le era ajeno. La culpa que había mantenido a raya se desbordó, mezclándose con la humillación pública más absoluta. Se tambaleó hacia atrás, lejos del podio, llevándose una mano al pecho, como si intentara contener su corazón roto. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el escenario, un hombre destruido ante los ojos del mundo, con el eco de su propia ruina resonando en el gran salón de baile. En el instante en que Orion se desplomó, el salón de baile se transformó en un pandemonio. El caos fue inmediato y absoluto. Los periodistas, oliendo la historia de la década, rompieron el cordón de seguridad y se abalanzaron sobre el escenario como una jauría. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos incesantes, capturando cada ángulo de la humillación del magnate. En medio del tumulto, Lenny, con el rostro desfigurado por el pánico, intentó una huida desesperada. Agarró a Az por el brazo y trató de escabullirse entre la multitud, pero fue inútil. Los reporteros la rodearon, gritando preguntas, empujando micrófonos hacia su cara. Su sueño de grandeza se había convertido en una pesadilla pública y humillante. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia de ese circo mediático, Lyra caminaba con una calma imperturbable por la terminal de un aeropuerto internacional. No necesitaba ver las noticias. Había diseñado esa explosión y sabía exactamente el daño que causaría. Llevaba puesto el colgante de platino. El frío del metal contra su piel era un recordatorio constante y tangible de Sua, de su pérdida y de su propósito. Con cada paso que daba hacia la puerta de embarque, dejaba atrás una vida entera, la casa llena de fantasmas, el matrimonio que era una mentira, el país que le había arrebatado a su hija. Su venganza no consistía en ver arder a Orion, sino en tener la fuerza para darle la espalda y caminar hacia su propia libertad. El aterrizaje en Hong Kong fue como entrar en otra dimensión. El aire era diferente, los olores, los sonidos. Dejó atrás el frenesí y la podredumbre para ser recibida por el abrazo silencioso y firme de su familia. Su padre, un hombre cuya fortuna y poder rivalizaban con los de Orion pero cuya vida siempre había sido discreta, y su hermano mayor, de mirada fiera y protectora, la esperaban justo a la salida.
No hubo preguntas innecesarias ni dramatismos. Simplemente la rodearon con sus brazos, un gesto que comunicaba todo el apoyo y la comprensión del mundo. Lyra, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a un puerto seguro, que había vuelto a casa, en la serenidad de la mansión de su familia, con vistas a la bahía. Lyra les contó toda la historia. No lo hizo con la voz quebrada de una víctima, sino con la precisión de un testigo que relata los hechos de un crimen. Expuso cada detalle: el engaño de Orion, la enfermedad fabricada de As, la manipulación de Lenny, la cirugía clandestina y la negligencia deliberada que provocó la muerte de Sua. Les mostró los documentos, el certificado de defunción, el divorcio. Reprodujo la grabación de audio una vez más, no para ellos, sino para cerrar el círculo. No buscaba compasión, sino que estaba presentando un informe, entregando la verdad a los únicos que importaban ahora. La reacción de su familia no fue de lástima, sino de una furia helada y contenida. Su padre, que había construido un imperio desde cero, escuchaba con los nudillos blancos de apretar los puños. Su hermano, que siempre había idolatrado a Lyra, parecía listo para tomar un avión y acabar con Orion con sus propias manos. Para ellos, lo que había sucedido no era solo una tragedia familiar, era un ataque directo, una afrenta imperdonable a su honor y a su sangre. No se limitaron a ofrecerle consuelo. Le prometieron justicia, una justicia que iría mucho más allá de la humillación pública. Orion Geu había despertado a un enemigo que no sabía que existía. Mientras Lyra encontraba refugio, Orion, recién salido del hospital tras su colapso, desató su propia tormenta de ira. Su primer y único objetivo fue Lenny. Consumido por el odio hacia ella y hacia sí mismo, utilizó todo su poder para aniquilarla. La noticia se filtró a los tabloides. Lenny fue desalojada violentamente de la lujosa residencia que él le había proporcionado. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y se aseguró de que su nombre quedara manchado para siempre en todos los círculos sociales y profesionales. Se rumoreaba que su equipo de seguridad le había dado una despedida brutal, un acto final de violencia para borrarla de su vida. La castigó con la misma crueldad con la que ella lo había engañado. El niño, As, fue la segunda víctima colateral de la ira de Orion. Ya no veía en él a un hijo, ni siquiera a un niño inocente. Solo veía el símbolo viviente de su estupidez, la encarnación de la mentira que le había costado a su verdadera hija. No sentía nada por él, ni odio ni afecto, solo un profundo deseo de hacerlo desaparecer. Sin la más mínima ceremonia, sin una despedida, hizo los arreglos para que el niño fuera devuelto al orfanato del que Lenny lo había sacado. Un peón en un juego de adultos. As fue utilizado y luego descartado, devuelto a la misma oscuridad de la que había sido arrancado temporalmente. Con Lenny ya fuera de su vida, Orion se encontró completamente solo en la inmensa y silenciosa mansión. Y fue entonces, en esa soledad absoluta, cuando la realidad de sus acciones lo golpeó con toda su fuerza. El silencio de la casa era un grito constante. Cada pasillo, cada habitación, le recordaba a Lyra o a Sua. Una noche, entró en el cuarto de su hija, que permanecía intacto, tomó uno de sus peluches, se sentó en su pequeña cama, y el dique de su autocontrol finalmente se rompió. El arrepentimiento ya no era un pensamiento, era un monstruo que lo devoraba desde dentro, una agonía sin fin de la que no había escapatoria. En su desesperación, intentó contactar a Lyra. La llamó a su antiguo número, que ya estaba desconectado. Envió correos electrónicos largos y febriles a las direcciones de la empresa de su familia en Hong Kong, suplicando perdón, una oportunidad para expiar su culpa. Juraba que haría cualquier cosa por volver atrás. Pero sus súplicas chocaban contra un muro de silencio impenetrable. Los asistentes de la familia de Lyra le respondían con una cortesía gélida que «La señora ya no reside aquí», o «No estamos autorizados a recibir sus mensajes». Comprendió entonces que el perdón no era algo que pudiera comprar o exigir. Lo había perdido para siempre. En contraste con el infierno personal de Orion, Lyra comenzaba a encontrar una nueva forma de paz. Desde el balcón de la casa de su familia en Hong Kong, observaba las luces de la ciudad, un mar de estrellas artificiales. Sentía el peso del colgante en su pecho, el recordatorio perpetuo de su amor y su dolor. El sufrimiento no había desaparecido, era parte de ella, una cicatriz en su alma. Pero ya no la definía, ya no la paralizaba. Había sobrevivido.
Dejó la venganza final en manos de su familia y eligió concentrarse en su propia sanación. Había dejado atrás al hombre que la destruyó y con ello había elegido vivir con dignidad. La historia del colapso de Orion Geu no fue una noticia de un solo día. Se convirtió en una saga macabra que alimentó a los medios de comunicación durante semanas. Lo que comenzó como un escándalo de infidelidad y un hijo secreto, se transformó, gracias al periodismo de investigación, en una de las tramas criminales más retorcidas y escalofriantes de la memoria reciente. Los reporteros cavaron en el pasado de Lenny, descubrieron los registros de adopción de As y encontraron el orfanato. Entrevistaron a antiguos vecinos, a excompañeros de clase. Cada pieza del rompecabezas que desenterraban pintaba una imagen cada vez más siniestra. La narrativa pública se alejó de la traición de Orion para centrarse en la monstruosidad calculada de Lenny. La verdad más terrible, sin embargo, no la descubrieron los periodistas, sino los investigadores privados contratados por la familia de Lyra. En el interrogatorio al que sometieron a Lenny, ya despojada de todo poder y protección, ella se derrumbó y confesó la verdadera dimensión de su plan. No fue un simple acto de oportunismo. Desde que supo de su aventura con Orion, investigó a su familia y descubrió la delicada salud de Sua. La adopción de As, un niño con un asombroso parecido a Orion, fue el primer paso. El plan de Lenny nunca fue solo infiltrarse en la familia. Fue una estrategia de sustitución. Necesitaba que Sua fuera eliminada para que As pudiera ocupar su lugar como único heredero. El detalle más atroz de su confesión fue la falsificación del diagnóstico de As. Lenny, que había trabajado brevemente como asistente en una clínica, usó sus conocimientos para encontrar a un médico sin escrúpulos. Juntos, crearon un historial médico completamente falso para el niño, documentando una insuficiencia renal progresiva que no existía. Pagó sobornos para manipular los resultados de laboratorio, creando una enfermedad fantasma con un único propósito: hacer que un trasplante pareciera la única opción de supervivencia. Esta revelación, cuando se filtró al público, causó una ola de repulsión. Lenny no era una madre desesperada, era una depredadora que había puesto en peligro a un niño para orquestar la muerte de otro, y su crueldad no se detuvo ahí. Durante su investigación, la familia de Lyra descubrió otro de sus viles actos. Meses antes de la cirugía, en el exclusivo colegio al que asistían ambos niños, Lenny había sobornado a otro niño para que mintiera, para que dijera que Sua lo había empujado por las escaleras. Quería manchar la reputación de la niña, pintarla como un problema, como una niña celosa y agresiva. El objetivo era que, en la mente de Orion, Sua se convirtiera en una figura menos perfecta, haciendo su sacrificio más justificable y allanando el camino para que el dulce y frágil As fuera visto como un heredero más digno. Buscaba destruir a Sua en todos los frentes, incluso en su memoria. Con cada nueva revelación, la opinión pública se consolidaba. La simpatía mundial se volcó hacia Lyra, la madre que lo había perdido todo por una conspiración diabólica, y hacia la memoria de la inocente Sua. Orion pasó de ser visto como un simple adúltero a ser considerado un títere trágico y despreciable, un hombre poderoso tan cegado por su ego que se convirtió en el arma homicida de su propia hija. Lenny, por su parte, se convirtió en el rostro del mal, un paria social, un monstruo de ambición desmedida. La historia ya no era sobre un triángulo amoroso, era sobre la lucha entre la inocencia y la pura maldad. Para Orion, cada nueva verdad era una nueva pala de tierra sobre su tumba emocional. Ahora entendía que no había sido simplemente engañado. Había sido un participante activo y voluntario en el asesinato de su hija. Su mente se convirtió en una sala de torturas donde reproducía en bucle cada decisión que tomó. Las advertencias de Lyra que él desestimó como histeria femenina, su propia determinación ciega para seguir adelante con la cirugía, la arrogancia con la que creyó que podía controlar todas las variables. La claridad que ahora poseía era una maldición. Vio que Lyra siempre tuvo la razón y que él, activamente, eligió la mentira en lugar de la verdad que su esposa le ponía delante. Su tormento se alimentaba de los recuerdos de la felicidad que él mismo había destruido. Se encontraba vagando por la casa vacía y de repente recordaba la risa de Lyra en el jardín, el día que le propuso matrimonio. Recordaba el olor de su pelo, la confianza absoluta en su mirada.
Veía el rostro de Sua aprendiendo a caminar, sus pequeñas manos agarrando sus dedos. Estas imágenes, que antes eran su mayor tesoro, ahora eran cuchillos que se clavaban en su corazón. Eran el testimonio del paraíso que había quemado hasta los cimientos por un capricho de su ego, por la promesa de un legado que resultó ser un espejismo. Quedó atrapado en el laberinto sin salida de los «y sí». ¿Y si hubiera escuchado a Lyra desde el principio? ¿Y si hubiera investigado a fondo la historia de Lenny en lugar de aceptar su palabra ciegamente? ¿Y si, en el último momento, hubiera cancelado la cirugía, eligiendo la incertidumbre de la vida de Az sobre la certeza del riesgo de Sua? Estas preguntas lo acosaban día y noche, preguntas sin respuesta, que solo servían para ahondar el pozo de su arrepentimiento. Estaba condenado a vivir para siempre con el fantasma de la familia que podría haber salvado si tan solo hubiera sido un hombre mejor, un marido mejor, un padre mejor. Mientras Orion se desintegraba en su infierno personal, la familia de Lyra en Hong Kong comenzó su propia venganza, una mucho más silenciosa y letal que la humillación pública. No buscaban titulares, buscaban la aniquilación. A través de una red de corporaciones fantasma, comenzaron a comprar acciones de Ju Enterprises, debilitando el control de Orion. Ficharon a sus ejecutivos más talentosos, ofreciéndoles salarios y posiciones que no podía igualar. Usaron su vasta influencia política y financiera para bloquear sus acuerdos internacionales y manchar su reputación en los mercados. Orion veía cómo su imperio, lo único que le quedaba, se desmoronaba lentamente, atacado por una fuerza invisible que él sabía perfectamente de dónde venía. Al final, el precio de la ambición resultó ser absoluto y devastador para todos los que la persiguieron. La ambición de Lenny por el poder y la riqueza la había convertido en un monstruo, despojándola de su humanidad y dejándola sin nada. La ambición de Orion por un legado, por un heredero varón, por demostrar que podía enmendar sus errores a su manera, le costó lo que más amaba, su esposa, su hija, su paz mental y, finalmente, su imperio. Ambos habían sacrificado la inocencia en el altar de sus deseos egoístas, y el universo, o quizás solo la fría lógica de las consecuencias, les había cobrado la deuda con intereses. El tiempo, que para Orion se había convertido en un círculo infinito de tortura, para Lyra comenzó a moverse de nuevo, de forma lineal. Un año después del colapso público de su exmarido, ella ya no estaba en Hong Kong. Se había mudado a una pequeña ciudad en la costa de Italia, un lugar donde nadie conocía el apellido Heu, donde las noticias de los escándalos financieros y familiares no llegaban. Vivía en un apartamento modesto con un balcón lleno de flores, con vistas al mar. El aire salado, el sol cálido y el anonimato eran su terapia. Había elegido la vida, en su forma más simple y pura, lejos de la opulencia que casi la destruye. El colgante de platino nunca abandonaba su cuello. Se había convertido en una parte de ella, una extensión de su ser. Al principio, su frío peso era un recordatorio constante y doloroso de la caja de cenizas, de la finalidad de la muerte. Pero con el paso de los meses, la sensación cambió. Ahora, cuando sus dedos lo rozaban en un gesto inconsciente, ya no sentía solo el dolor de la pérdida, sino la fuerza del amor que la unía a Sua. Era su ancla, sí, pero también su brújula. El amor por su hija, que había sobrevivido a la traición y al fuego, era la guía que la ayudaba a navegar cada nuevo día, recordándole que debía vivir por las dos. Un día, sentada en la terraza de un café en la plaza del pueblo, observaba a un grupo de niños jugar cerca de una fuente. Una niña pequeña, con el pelo oscuro como el de Sua, tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Su madre corrió a consolarla, no con pánico, sino con una calma tranquilizadora. La niña, tras un breve llanto, volvió a sonreír y siguió jugando. Lyra observó la pequeña escena, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, una sonrisa genuina, aunque melancólica, se dibujó en sus labios. No fue una sonrisa de alegría desbordante, sino de paz, de entendimiento. Era el reconocimiento de que la vida, con sus caídas y sus recuperaciones, simplemente continúa. Esa sonrisa fue el símbolo de su verdadera liberación. Estaba libre, libre de Orion, de sus mentiras, de su sofocante devoción que resultó ser una forma de control. Estaba libre de la jaula de oro en la que había vivido, creyendo que era un paraíso. Estaba libre de la ira,
del odio y de la necesidad de venganza, un veneno que había decidido no beber. Su libertad no era ruidosa ni triunfal. Era una cualidad silenciosa y profunda, la calma que se siente después de haber sobrevivido a la tormenta más violenta. Era el simple, pero profundo, derecho a respirar, sin que el peso del pasado le aplastara los pulmones. Su dolor no había sido en vano. El sufrimiento atroz que había soportado la había despojado de todo, pero también la había forjado en la mujer que era ahora, inquebrantable. Sobrevivió a la máxima traición, a la pérdida más antinatural, y en esa supervivencia encontró su verdadero poder. Llevaba la memoria de Sua no como una carga que la hundía, sino como una luz que la guiaba. Su hija no murió por nada. Murió por la maldad y la ambición de otros, pero su madre vivió. Y al elegir vivir plenamente, con dignidad y serenidad, Lyra honraba cada día la corta y preciosa vida que le fue arrebatada. La historia de Lyra y Orion es un retrato brutal de cómo el amor, cuando es ciego e idealizado, puede convertirse en el catalizador de la destrucción. La devoción absoluta de Orion no era una fortaleza, sino una debilidad que Lenny supo explotar. Él la amaba, sí, pero su amor era posesivo y egoísta, centrado en cómo ella lo hacía sentir a él, no en su bienestar real. Esta tragedia sirve como una advertencia sombría de que el amor sin límites, sin verdad y sin respeto por la individualidad del otro, no es un cuento de hadas, sino el prólogo de una pesadilla. Pero sobre todo, esta es una historia sobre la fuerza inconmensurable de una madre. Es un testimonio de la resiliencia de Lyra, que pasó de ser una esposa protegida y casi ornamental a una leona de luto, y finalmente a una superviviente dueña de su propio destino. Su mayor fortaleza no se manifestó en gritos ni en confrontaciones violentas, sino en la frialdad de sus decisiones finales. La firma del divorcio, el paquete de la verdad y su partida silenciosa fueron sus actos de guerra. Demostró que a veces el poder más grande reside en la capacidad de soportar lo insoportable y seguir caminando. Asimismo, la historia expone la colisión de dos fuerzas tóxicas, el ego masculino y la manipulación femenina. El ego de Orion, su necesidad de un legado y su incapacidad para escuchar la sabiduría de su esposa, proporcionó el combustible. La ambición sociopática de Lenny, su uso de la mentira y de un niño inocente como arma, fue la chispa que incendió el mundo. Ambos, desde sus propias patologías, son responsables de la aniquilación de una familia, demostrando cómo diferentes formas del mal pueden converger para destruir el bien. Al final, la justicia que Lyra encontró no fue la de un tribunal, sino una justicia más personal y definitiva, la de las decisiones irreversibles. Su poder no radicó en buscar castigo, sino en imponerlo a través de sus acciones. Al entregarle a Orion el divorcio, la prueba de su crimen y la verdad de su engaño, no le dio la oportunidad de defenderse, y al desaparecer por completo de su vida, le negó la posibilidad de redención o perdón. Su justicia fue borrarlo, anularlo de su existencia, un castigo mucho más profundo y eterno que cualquier sentencia judicial. La última vez que alguien que la conocía la vio, Lyra caminaba por una playa al atardecer en su nuevo hogar. El sol poniente teñía el cielo de naranjas y púrpuras, y el colgante de platino en su cuello captaba el último rayo de luz. Caminaba sola, pero su silueta no era la de una mujer solitaria, sino la de una mujer completa. Llevaba su pasado consigo, pero ya no era su prisionera. Su rostro estaba sereno, vuelto hacia el horizonte. La historia de su dolor había terminado. Su historia de vida, sin embargo, apenas comenzaba. La historia de Lyra es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Si este relato te ha impactado, por favor, apoya nuestro trabajo. Deja tu like para que más personas conozcan esta historia. Suscríbete para no perderte futuros relatos y activa las notificaciones. Gracias por haber llegado hasta el final.